Vamos a dar comienzo ya al webinar. Supongo que se seguirán incorporando más gente a lo largo del mismo. Lo primero, primero presentarme. Soy Fernando Dombriz, soy el director de desarrollo de negocio de Grupo Paradel. Grupo Paradel es una compañía que entre otras cuestiones y entre otros servicios está especializada en todo el tema que tiene que ver con el tema que vamos a tratar hoy, que es el tema de las periciales informáticas. Llevo más de 10 años como director de desarrollo de Grupo Paradel. También soy abogado desde el año 94 y vamos a tratar hoy a través de este webinar pues de contaros un poquito las cuestiones principales y los temas principales que tienen que ver con la pericial informática, pues como herramienta clave para el abogado, ¿no? Yo voy a hacer lo que es un poco la introducción del webinar. Fundamentalmente, como hay gente que está apuntada al webinar que no son abogados, aunque hay muchos abogados, haremos una pequeña pincelada de la normativa que habla del tema pericial y hablaremos también de algunas tipologías de los asuntos que más habitualmente nos suelen encargar y el tipo de servicios que más solemos prestar. Y luego ya en los temas más técnicos, pues cederé la palabra a mi compañero Juan Martos. Juan Martos es el socio director del área de Forensic Tecnológico del Grupo Paradel. Tiene más de 20 años de experiencia como perito informático y ha participado en más de 1.200 expedientes en los que ha defendido diversas cuestiones a nivel de juzgados. Es decir, que Juan tiene una amplia experiencia en todo tipo de tipologías de asuntos, ¿no? Por entrar un poco ya en materia, evidentemente, pues en los últimos años, pues todo el tema de las periciales informáticas, dado que cada vez estamos en una sociedad más digitalizada, pues evidentemente ha ido ganando cada vez más importancia y cada vez es un recurso más utilizado por los abogados, por las empresas, para defender, digamos, sus distintos intereses. Voy a empezar por dar una definición de lo que es el concepto de lo que es un dictamen pericial. Estaba buscando definiciones en estos días y la verdad es que esta, que es de Jimeno Sendra, me ha parecido muy acertada porque de una manera bastante eficaz y en pocas palabras define muy bien lo que es un dictamen pericial, ¿no? Ya en general. Luego ya entraremos más en materia en lo que son los dictámenes periciales de pruebas digitales, ¿no? Y Jimeno Sendra define como una actividad procesal mediante la que una persona o institución especialmente cualificada suministra al juez argumentos o razones para la formación de su convencimiento acerca de ciertos datos controvertidos cuya percepción o comprensión escapa de las actitudes comunes judiciales. Y ya en el caso más específico de la prueba digital o electrónica, es la información de valor probatorio contenida en un medio electrónico o transmitida por dicho medio. En definitiva, lo que tratamos a través de los dictámenes periciales en general, y luego ya pues más específicamente en las pruebas digitales, pues es de efectivamente dar esa claridad y explicación para que, digamos, el común de los mortales entienda esa prueba y pueda valorarlo y le sea bien explicado, digamos, cómo se ha llegado a esas conclusiones, ¿no? Realmente, a nivel de metodología, en cuanto ya entrando más en el tema de las pruebas digitales, en cuanto al tema de metodología como tal, en el ordenamiento jurídico español no existe una metodología que de manera específica regule cómo debemos hacer una prueba digital o cómo debería hacerse una prueba digital, ¿no? Realmente han sido los tribunales, la jurisprudencia y también los profesionales que durante todos estos años, digamos, han ido pues presentando sus informes en los tribunales, los que han ido estableciendo un poco cuál es la metodología más aceptada a nivel forense y digamos, la que menos dudas genera respecto a las posibles manipulaciones que se pueden hacer de esas evidencias. Pero digo, como tal, pues como yo creo que la mayoría de los asistentes sabéis, pues no es algo que esté regulado específicamente ni que exista una metodología
específica, ¿no? Luego ya Juan entrará en detalle, pues un poco lo que son las cosas que más o menos se repiten a la hora de plantear cómo hacer de la mejor manera posible y cómo hacerlo con el mejor método posible este tipo de pruebas, ¿no? No pretendo aquí dar mucho rollo con el tema de la normativa, pero como bueno, hay bastante gente apuntada al webinar que no son de abogados o del sector legal, sí que me gustaría, bueno, por lo menos comentar un poco los artículos fundamentales en los que digamos, hablan de cómo presentar este tipo de pruebas, de las pruebas periciales, y fundamentalmente en los órdenes civil y laboral, ¿no? En concreto, en el orden civil, pues tanto el artículo 299, que es el que especifica qué medios de prueba son admitidos, pues lógicamente entre ellos están los dictámenes emitidos por los peritos, y más en concreto, pues también el 265 también habla de esta admisión de este tipo de pruebas, ¿no? En cuanto al objeto y finalidad del dictamen de los peritos, lógicamente, las partes pueden aportar este tipo de pruebas fundamentalmente cuando son más necesarias, pues cuando necesitamos el apoyo de un conocimiento científico, artístico, técnico. Igual que hablamos de los peritos informáticos, pues podemos hablar de un arquitecto o de un perito experto en grafología o en endoscopia. Es decir, en definitiva, cuando necesitamos aportar un informe de un experto que pueda, digamos, aclarar y dar claridad a ese tipo de prueba, ¿no? En cuanto al momento, digamos, procesal en el que normalmente se aportan los dictámenes periciales, lógicamente es en la presentación de la demanda o en la contestación, sin prejuicio de lo que establece el artículo 337 de la Ley de Justicia Civil, que da la posibilidad de establecer, digamos, que se podrán aportar a posteriori y siempre 5 días antes de que se inicie la audiencia previa al juicio ordinario o la vista en el verbal, ¿no? En definitiva, bueno, yo voy a abordar un poco una pincelada de la normativa básica a nivel civil. En el ámbito laboral, la propia ley reguladora de la jurisdicción social también habla de la posibilidad de admitir este tipo de pruebas en el orden social. Y bueno, pues realmente nosotros, como Grupo Pardel, diría que donde más aportamos y donde más trabajamos a nivel de lo que son pruebas digitales es en el ámbito laboral, ¿no? En cuanto al ámbito laboral, sí quería hacer mención de algo que yo considero que es muy, muy relevante a la hora de plantear este tipo de pruebas, y es, a nivel de la admisión de este tipo de pruebas, es muy importante que las organizaciones, las empresas, estén, digamos, dotadas de manuales, de procesos, podemos llamarlo manual del empleado, manual de procedimientos, el nombre es un poco lo de menos, pero sí que es fundamental que todas las organizaciones, todas las empresas cuenten con este tipo de manual, que lo que debe hacer es regular de manera específica el uso que el trabajador puede hacer, entre otras cuestiones, porque en el manual del empleado se pueden regular muchas cosas, pero a nivel de lo que estamos hablando hoy, que es el tema de las pruebas digitales, debe regular específicamente cuál es el uso que el trabajador puede hacer respecto de estos dispositivos que la empresa pone a su disposición, y así también tiene que regular pues qué tipo de cómo operar y cómo trabajar con la formación interna con la que trabaja en su puesto de trabajo. Hablamos normalmente de dispositivos, hablamos normalmente del ordenador, pero estaríamos hablando también de otro tipo de dispositivos, como puede ser una tablet, como puede ser un móvil, en definitiva, cualquier medio que la compañía ponga a disposición del empleado, ¿no? Dentro de las cuestiones que debería recoger este manual, y un poco también en relación con todo el tema que estamos comentando de la prueba digital, el manual debería recoger siempre la posibilidad de que la empresa monitorice la actividad del trabajador a través de los dispositivos que la empresa le ha asignado, ¿no? Y luego un tema importante también es, en la medida de lo posible, es la identificación de los medios, que puede ser, insisto, el ordenador, puede ser el móvil, puede ser una tablet, otro tipo de recurso, pues todos esos medios con su número de serie y con todo tipo de detalles deben quedar claramente especificados a qué persona se le asignan, en qué momento se le asignan, y lo mismo cuando por cualquier circunstancia el empleado abandona la compañía, pues exactamente lo mismo, debería recogerse pues todo este tipo de información en ese documento que debería tener la propia compañía, ¿no?
En cuanto a los parámetros que deben regir el tema de la prueba digital en el ámbito laboral, algunas cuestiones que sí me gustaría apuntar y que deben tenerse muy en cuenta, ¿no? Es un poco pues todo lo que estamos hablando, ¿no? Por un lado, saber, el trabajador debe haber sido informado de que existe la posibilidad de que la propia organización establezca esas medidas de control, ¿no? Esas medidas de control deben ser dadas al empleado, lógicamente, de manera previa a que vayamos a hacer ese tipo de pruebas y de manera precisa y específica. En definitiva, lo ideal sería que el trabajador, cuando entra a formar parte de una organización, de una compañía, pues entre otras cuestiones, pues se hablara y se le hiciera, digamos, firmar un documento en el que bueno, pues la compañía le informa al empleado de que existe la posibilidad de que se establezcan esas medidas de control y un poco los objetivos que pueden tener esas medidas, ¿no? En definitiva, tampoco debe ser las medidas de control, lógicamente, no debe ser algo arbitrario, tienen que ser medidas que se tomen por unas circunstancias específicas, pero en definitiva, pues tiene que ser una cuestión que previamente esté ya perfectamente procedimentada en el entorno de la empresa, ¿no? Siempre se habla mucho en la jurisprudencia relacionada con pruebas digitales de la expectativa razonable de confidencialidad, que en definitiva, pues en casi todos los ámbitos laborales existe la posibilidad de hacer un uso, digamos, muy residual a nivel personal de los equipos informáticos, ¿no? Y eso pues debería, digamos, estar cubierto con esa expectativa de confidencialidad, ¿no? En definitiva, eso es muy relevante, ¿no? En cuanto al test de proporcionalidad, en cuanto al uso y el empleo de este tipo de pruebas digitales en el entorno laboral, pues rige perfectamente el famoso test de proporcionalidad, es decir, las medidas deben ser idóneas, deben ser necesarias y en sentido estricto pues atender al juicio de proporcionalidad, ¿no? Y lógicamente, en la medida de lo posible, pues esas medidas deberían ser lo menos invasivas hacia el empleado, ¿no? Ya contará después Juan un poco qué tipo de procesos y herramientas y métodos se emplean para, digamos, de alguna manera dotar a la prueba digital de cuestiones como puede ser pues, por la elaboración de un listado de palabras a la hora de realizar las búsquedas y no hacer una búsqueda masiva de información cuando estás, por ejemplo, pues, analizando el correo con el empleado o este tipo de cuestiones, ¿no? En definitiva, te digo, pues Juan entrará más en esos detalles técnicos. Sí que he querido destacar que además de la parte, digamos, de ese manual del empleado, es bastante habitual, cada vez más, que convenios colectivos, tanto sectoriales como convenios colectivos de empresa, en su articulado regulen de manera específica cuál es el uso adecuado que deben hacer los empleados de las herramientas que la empresa pone a su disposición, ¿no? Y, bueno, a modo de ejemplo, en la presentación, esto está cogido de una empresa, en concreto era el artículo 15 del convenio colectivo de una empresa, en el que, bueno, pues de alguna manera se regulan específicamente ese tipo de cuestiones y lo normal es que la empresa, digamos, a través de ese articulado, la posibilite de manera excepcional, cuando haya algún indicio de algún tipo de acto ilícito o abusivo, que pueda hacer las comprobaciones oportunas y necesarias. Siempre, ya digo, atendiendo al criterio del principio de proporcionalidad y que sea un método idóneo también para obtener los objetivos que nos hayamos marcado, ¿no? Ya andando un poco más en lo que es el día a día nuestro, de lo que nos van pidiendo los clientes, los abogados, las empresas, de manera muy, muy general, ya digo, porque esto se lo voy a dejar más a Juan, pero ya digo, los dispositivos más habituales de los que solemos obtener ese tipo de evidencias, pues evidentemente son los ordenadores, ya puede ser de sobremesa o portátiles, la telefonía móvil. Hoy cada vez más temas de servidores, de información que está en la nube, porque eso cada vez es más habitual, y en muchas ocasiones pues también dispositivos externos, memorias de USB, tablet, en definitiva, cualquier tipo de dispositivo que pueda almacenar algún tipo de archivo digital, ¿no? Ahora, por ejemplo, con el tema del teletrabajo y de que, bueno, pues con el tema de la pandemia que hemos sufrido y que seguimos sufriendo, pues es bastante habitual que se utilice de alguna manera que se hayan ablandado un poco las medidas de seguridad
que se estén utilizando más dispositivos de discos duros para almacenar información, para llevar información, a veces con el único objetivo de trabajar y a veces con otro tipo de objetivos que pueden ser, digamos, en perjuicio de la compañía para la que trabaje el empleado, ¿no? Respecto al tipo de archivos más habitual de los que se suelen hacer los análisis, fundamentalmente pues los que veis en pantalla. Por un lado, pues tema de correos electrónicos, archivos en general, que normalmente los archivos pues puede ser simplemente pues localizar determinados archivos donde no deberían estar, o bien analizar metadatos de un archivo para ver una fecha concreta de creación de un archivo. Por el motivo que fuere, pues puede tener ese tipo de necesidad de información, ¿no? Lo más habitual realmente a nivel de pruebas hoy en día son temas de correos electrónicos y mucho, cada vez más, todo el tema de conversaciones y temas de WhatsApp. O sea, el tema de WhatsApp se ha convertido, digamos, yo casi diría en el número uno en cuanto a solicitud de este tipo de pruebas. También a veces nos piden que hagamos archivos, que hagamos un análisis forense, pues de una fotografía, de un archivo de audio, en definitiva, de cualquier tipo de soporte, ¿no? En cuanto a los temas más habituales, un poco por ponerlos un poco así en ejemplo, lo que más nos suelen pedir relacionado con la presentación de pruebas digitales, diría que fundamentalmente diría que hay dos que superan al resto en cuanto al número de asuntos que hacemos. Por un lado, los temas que tienen que ver con competencia legal dentro de los ámbitos laborales, que es bastante habitual en este caso, pues por un lado, bien fugas de datos, fugas de información, el robo de propiedad intelectual de la compañía, información sensible como puede ser los precios de una licitación que sale de la compañía, en definitiva, cualquier tipo de información confidencial que no debería salir de la compañía. También muy habitual el tema también de las investigaciones relacionadas con las actividades que realiza el empleado en beneficio propio. Podemos estar hablando pues eso, desde desvío de clientes, desvíos de proyectos. Muy habitual, lo que comentaba antes también, del tema de conversaciones de WhatsApp. Por supuesto, el análisis de correos electrónicos. En correos electrónicos también se da bastante fuera también del ámbito laboral en temas contractuales para dar validar, digamos, un contrato por un correo o algún tipo de acuerdo o algún tipo de convenio que hayan llegado dos partes, pues es habitual que se presenten también pruebas relacionadas con correos electrónicos, ¿vale? Y otro tipo de pruebas, de ejemplos en los que nos suelen pedir este tipo de informes, pues todo lo que tiene que ver con temas de hackeo de cuentas de correo, el tema del presentismo, es decir, ver si realmente pues, el trabajador está trabajando o está haciendo cualquier otra cosa, el uso también al beneficio propio de los recursos que pone la empresa porque él tiene montada una empresa y utiliza, digamos, los medios que ha puesto la empresa a su disposición, cada vez más todo el tema de estafas a través de Internet. Eso es también bastante habitual, el tema de sabotajes informáticos, los borrados de información que se hacen por trabajadores simplemente pues, por despecho ante un posible despido o ante un despido en el que borran información y es bastante habitual que nos pidan hacer una prueba para poder contrastar ese tipo de información. Y luego también es bastante habitual actuar como, digamos, en la parte de las contrapericiales. Es decir, pensamos siempre un poco en nosotros normalmente cuando actuamos somos más, digamos, los que demandan, pero también muchas veces pues, nos contratan para hacer un informe contrapericial. Y ahí es fundamental pues toda la parte que va a contar Juan, ¿no? En el sentido de poder explicar y entender qué errores se suelen cometer a la hora de hacer un informe y en ese sentido, pues dónde pueden ser vulnerables los informes de la otra parte, ¿no? En ese sentido, por eso conviene hacer las cosas, digamos, de la mejor manera posible, ¿no? Y bueno, por terminar, en cuanto a lo que son los informes periciales y la ratificación que debe hacer el perito, aquí he puesto un resumen un poco de algunas cuestiones que creo que son bueno, pues muy lógicas todas ellas. Desde el primer lugar, pues actuar con absoluta
Objetividad, ser capaz en su informe de explicar los objetivos del trabajo que se le ha encomendado, aportar toda la documentación y que sea precisa y además facilitar los medios para que esa documentación o esos soportes electrónicos también puedan ser aportados y vistos en el tribunal. Y fundamental es que las conclusiones que emita y la explicación que dé su informe sean realmente que puedan ser comprendidas sin necesidad, digamos, de tener esos conocimientos técnicos. Tan importante es, en la parte de la aportación de un perito, todo lo que es su informe y lo bien hecho que esté, como que luego ante los tribunales, digamos, sepa explicarlo de la manera más correcta posible, que lo entienda todo el mundo y que que no haya que ser un técnico o un especialista para entender ese tipo de informe, ¿no? Y yo, por mi parte, voy a hacer ya los trastos al técnico, que es el que sabe de esto, y me dejo que os dé algunas pinceladas sobre cómo hacer este tipo de informes y para qué también qué tipo de asuntos los suelen emplear nuestros clientes. Así que te cedo la palabra, Juan. Muy bien, pues muchísimas gracias, Fernando. Voy a hacer el cambio, voy a empezar a compartir, que yo también me he traído mi propia chuletilla, así que me vais a permitir. Creo que ya estamos, ¿verdad? Pues nada, lo primero, muchísimas gracias a todos los que estáis dedicando este ratito para escucharnos. Bueno, mi intención no es aburriros, mi parte es un poco más técnica, por lo tanto hay un trasfondo un poquito más pesado y más farragoso, pero espero haceroslo lo más ameno posible. Yo, como os ha comentado Fernando, llevo aproximadamente 22 años relacionado con el mundo de la informática forense, realizando análisis forense, investigaciones informáticas y, bueno, elaborando informes periciales. Y bueno, hoy la intención es contaros un poquito cuáles son las fases, de forma muy sucinta, cuáles son las fases que nos van a conducir a la obtención de la prueba pericial, que puede ser una buena herramienta para el letrado en un momento determinado, y cómo hacer esto con las mayores garantías posibles. Entonces, bueno, vamos a ver, he creado una pequeña presentación. En principio vamos a hablar de cuál es el procedimiento en la pericial informática. Vamos a hablar un poquito de la fase de redacción del dictamen y la fase de ratificación en sala, y luego pues vamos a ir a algo un poco más ameno, que son ejemplos de casos reales, ¿no? Dentro de lo que es el procedimiento de la pericial informática hablaremos de cadena de custodia, un tema bastante importante, bastante interesante. Hablaremos de cómo se lleva a cabo la toma de datos y hablaremos de análisis, de cómo se efectúa el análisis. Todo esto, repito, para ofrecer un entorno con las mayores garantías para todas las partes, tanto para nosotros como para el contrario. Esto lo que va a llevarnos es a una fase final en la que, en la medida de lo posible, evitemos que de contrario, pues dejemos algún hueco que nos pueda invalidar la prueba. Por último, bueno, como decía, hablaremos de algunos casos reales relacionados con comunicaciones electrónicas, algunos casos relacionados con competencia desleal y con fraude, algo que está lamentablemente tan de moda y que que hay un número de víctimas creciente que también nos ocupará esta tarde. Vamos con ello y vamos a hablar un poquito del procedimiento de la pericial informática. Vamos a hablar de cadena de custodia. A ver, como os decía, se trata de llevar a cabo un trabajo lo más limpio posible, que ofrezca el mayor número de garantías posible, que haga que luego, como perito, yo me pueda sentir cómodo a la hora de defenderlo en sala, sin que, evidentemente, el abogado de contrario va a hacer su trabajo y va a tratar en la medida de lo posible pues que el juez no tenga en cuenta mi informe o mis conclusiones, o va a tratar de confundirme, o va a tratar de... ¿Por dónde va a atacar? Bueno, pues por donde pueda, por donde le dejemos el hueco. Uno de los sitios más evidentes es el de la cadena de custodia. Aquí tenemos que ser muy cuidadosos. Para este tipo de situaciones en las que se requiere una pericial informática, muchas veces se generan momentos de tensión en los que, los datos informáticos son absolutamente volátiles y es fácil meter la pata
y en ocasiones solo vamos a tener una oportunidad para hacerlo bien. Entonces tenemos que ser especialmente cuidadosos. Una de las cosas que os comento aquí, bueno, lo primero, el manejo de los tiempos. Hay que ser rápidos, hay que ser eficientes, pero, insisto, hay que ser cuidadosos. Si de repente una empresa ha sufrido una pérdida de datos, pues, por ejemplo, si una pérdida, me refiero a un borrado, pero piensa que puede haber sido víctima de algún tipo de sabotaje por parte de algún empleado, por ejemplo, que es una situación muy habitual. Lo último que debe hacer es ponerse a tratar de recuperar estos datos. Vamos, a ver, la empresa en ese momento tiene dos necesidades. Una, la de seguir funcionando, y otra, la de tratar de determinar quién es el culpable de lo que acaba de suceder. En este caso, ambos escenarios son compatibles. Los originales, todos los dispositivos que hayan estado de alguna manera involucrados en ese evento, en este caso, este ejemplo del que estamos hablando, en esa pérdida de información, han de ser absolutamente preservados. Y lo primero, lo lógico sería consultar con un profesional, por supuesto con el letrado, pero también con un profesional técnico, con el perito informático. Oye, me ha sucedido esto, ¿cómo debemos proceder? ¿Cuál es la mejor manera? ¿Cómo vamos a evitar que se estropee o que perdamos información? Bueno, esto entraría dentro de lo que es el manejo de los tiempos y la no alteración de los originales. Es decir, cuanto menos toquemos esos dispositivos, esos ordenadores, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque la información es volátil. En general, casi todo lo que hacemos en los ordenadores deja un rastro, pero este rastro no es indeleble. Es decir, que todo lo que vamos haciendo va sobreescribiendo lo que ya hemos hecho de alguna manera y vamos eliminando esas pruebas que quizás sirvan al perito para poder redactar un informe pericial que nos lleve al éxito, a que nos conduzca a determinar quién ha sido el culpable o a poder acreditar. Igual ya lo sabemos, pero tenemos que ser capaces, especialmente en el ámbito penal. Sabéis que la carga de la prueba está siempre en quien denuncia y tenemos que ser capaces de demostrar sin lugar a dudas quién es el culpable de una determinada circunstancia. Aquí entran en juego diversos jugadores de los que me gustaría hablaros. Como veréis, os hablo aquí del notario y el letrado de la Administración de Justicia como fedatarios. Bien, vamos a ver. La intervención de un notario dentro de lo que es un caso pericial informático lo reviste, desde luego, de una serie de garantías, le damos una seriedad al caso, estamos como de alguna manera diciendo, oye, hemos puesto un notario de por medio y bueno, este señor lo que está haciendo es garantizar que aquí no hay ni trampa ni cartón, vamos a decirlo así, un lenguaje cercano para todos. Pero con el tema del notario nos estamos encontrando con varias limitaciones que ahora os comentaré. El notario es cada vez más habitual que no acepte según qué requerimientos en relación con las periciales informáticas. ¿Por qué? Porque los notarios ya se están aprendiendo un poquito la lección y ya saben que los informáticos muchas veces nos ponemos a copiar discos y no terminamos nunca. Es decir, que el notario lo último que quiere es pasarse una mañana o un día o 2 días allí delante de un montón de ordenadores esperando que terminen de copiar. Pero es que además, el notario, al final, lo que está ejerciendo es una figura como fedatario que nos va a ayudar a determinar, sin lugar a dudas, qué equipos son los que están siendo objeto de intervención por parte del perito. Nos va a servir quizá para custodiar incluso esos equipos, para garantizar que nadie más está tocando esos equipos y que todo se está ejecutando de la forma adecuada y con las garantías oportunas. Pero lo que no va a poder hacer el notario nunca es dar fe de lo que está sucediendo desde el punto de vista técnico. ¿Qué significa esto? Que al final yo como perito lo que hago siempre cuando acudo un notario a una de mis intervenciones está haciendo un acta de manifestaciones. Y un acta de manifestaciones, todos sabemos lo que es. Es un acta en la que el notario dice, este señor, que es perito informático, me dice que está copiando una serie de discos, pero yo no lo sé, realmente no sé si los está copiando o los está borrando. Claro, si encima, si después de todo esto le citan debido a su intervención a un juicio, pues su cabreo va a ser doble o triple, porque encima va a echar una mañana entera para decir que él realmente no es consciente de lo que está haciendo el perito. Esto al final está desembocando en que una parte importante de los requerimientos que se hacen a los notarios para hacer una intervención pericial informática no sean aceptados por estos. Sin embargo, esto no debe desanimarnos en
en ningún caso. Existen medios alternativos, ahora hablaremos de todo esto del hash y todo esto que estáis viendo aquí, del forro y no sé qué en el lado derecho de la presentación. Existen medios que nos van a servir para garantizar la autenticidad de los datos que están siendo objeto de copia y de posterior tratamiento por parte del perito. Pero quería hablaros también, bueno, os he mencionado, junto con el notario, he mencionado la figura del letrado de la Administración de Justicia, porque también últimamente existe una cierta tendencia a utilizar al LAF como fedatario que es, pero claro, esto si se estira un poco, pues casi se le pide que dé veracidad a una serie de elementos que por su naturaleza técnica él no puede alterar de ninguna de las maneras. Hablaremos un poquito más adelante de esto también, pero al final a donde quería llevaros es a que si no disponemos, si un notario de repente, o bien porque no nos acepta el requerimiento, bien por indisponibilidad real o por el motivo que sea, no podemos disponer de la figura de un notario que dé fe de lo que va a hacer el perito, de lo que está haciendo, no pasa nada. Es decir, podemos seguir llevando a cabo un proceso con garantías suficientes si disponemos, por ejemplo, como os indico un poquito más abajo, de una serie de testigos. Tenemos una serie de testigos, imaginemos una intervención en el ámbito laboral en el que a un trabajador pues, se le retiran sus herramientas de trabajo, su ordenador, su teléfono corporativo, etcétera, y se va a proceder a hacer una copia y un análisis de los mismos. Bueno, pues si tenemos una serie de trabajadores que pueden actuar como testigos, un delegado sindical, etcétera, etcétera, podemos hacer entre todos un acta en el que podemos incluso, por supuesto, yo lo haría, ofrecerle al propio afectado, al propio trabajador que esté presente, esté usted delante, quiere usted estar delante para que vea lo que va a hacer este señor y luego, pues igual, hasta firmamos el acta entre todos. ¿Cómo ofrecemos más garantías todavía? Bueno, pues con la custodia de los originales. Con el depósito notarial nos pasa un poquito lo de antes, que los notarios dicen, ya, pero me vas a dejar aquí un trasto o 7 trastos y ¿cuánto tiempo? Porque aunque ellos cuando hacen un acta de depósito le suelen poner un límite temporal y luego el acta dice que transcurrido ese tiempo se reservan el derecho de destruir esos aparatos si no los reclama nadie, en la práctica no los destruyen. Entonces temen que si les vamos dejando portátiles, móviles, algún que otro ordenador de sobremesa, pues que al final tengan que comprar o alquilar una notaría más grande porque no les entre. Entonces, esto es otro problema, el tema del depósito. Sin embargo, si hemos hecho un acta en el que una serie de testigos han firmado cómo se han hecho las operaciones y, por ejemplo, se me ocurre, el propio perito hace de custodio de los originales, bueno, pues esto puede ser perfectamente viable. Pero existe además un elemento del que los peritos hablamos muchísimo, que es esto del hash, y que es una de las mejores herramientas de que disponemos para garantizar la autenticidad de aquello que estamos tratando, que estamos copiando y que vamos a analizar. Vamos a ver muy fácil qué es esto del hash, porque igual yo supongo que más que menos lo habrá escuchado alguna vez, pero igual no está claro. A ver, esto de un hash es un código alfanumérico, es decir, es un chorro de números y letras, que igual habéis visto en alguna ocasión. Los informáticos lo que hacemos es que copiamos un disco duro y cuando llega al final decimos, pues el hash de la copia es este. ¿Qué significa esto del hash? Significa que si yo tengo un archivo o una serie de archivos o un texto o una palabra, existe un algoritmo, una operación a la que yo puedo someter a esos datos que me va a devolver un código en forma de números y letras. Pues bien, no existen dos archivos, no pueden existir dos archivos diferentes que tengan un hash idéntico. ¿Qué significa esto? ¿Cómo utilizamos los peritos esto en nuestro favor en el ámbito de ofrecer las mayores garantías posibles en la práctica pericial? Bueno, pues nosotros hacemos una copia y decimos, el hash de esta copia, el hash íntegro de esta copia me ha dado este chorro de números y letras, el que sea. Esto lo que sirve, yo por ejemplo puedo reflejar esto sí me lo va a aceptar un notario, él no va a saber lo que es el hash, pues yo no puedo decir, mire, anote usted que yo le indico que esto es un hash y este es el hash que yo he obtenido. ¿Esto para qué sirve? Para que si en el futuro viene otro profesional, bien que me sustituya o bien de la parte contraria o bien enviado por el juzgado, va a poder ver que los datos que yo copié en su día, sean cuales sean, tenían ese hash. Es decir, que
cualquier cosa que yo obtenga a partir de la información que hay en ese disco tiene que corresponder necesariamente a la información que yo copié en su día. Porque si no, si yo me invento un dato porque yo soy un perito absolutamente corrupto y quiero incriminar a alguien en cualquier actividad y meto ahí unos datos que no estaban en su disco realmente, el afectado puede decir, oiga, esto no estaba en mi disco, quiero que lo vea otro perito. El otro perito puede decir, efectivamente, con este hash estos datos no estaban. Así que se pondría de manifiesto la manipulación. ¿Cómo funciona esto del hash? Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo muy, muy sencillo de seguir. Aquí veis 3 columnas en las que hay una entrada, un texto. Por ejemplo, lo más fácil es la primera de arriba a la izquierda, donde escribo la palabra zorro. Bueno, pues a la palabra zorro yo le aplico una operación matemática y me da un código de números y letras. Por ejemplo, ese que vemos ahí, ese que dice DFCD3454. Perfecto. Ahora vamos a hacer lo mismo, en vez de con una palabra, con un texto un poco más largo. Ese texto lo que dice es: el zorro rojo corre a través del hielo. Y aplicamos la función hash. Vemos que aunque el texto es mucho más largo, al principio era una sola palabra, sin embargo, la longitud del hash que me devuelve es exactamente la misma. Da igual que sea una palabra, o que sean 5, o que sean 50 millones, o que sea un disco duro entero, ¿de acuerdo? Y aquí viene lo realmente interesante. Ahora vamos a analizar un texto casi idéntico a este del zorro rojo corre a través del hielo, en el que cambiamos una de las palabras. Ya no decimos que el zorro rojo corre a través del hielo, sino que el zorro rojo camina a través del hielo. Hemos cambiado solo una palabra. Y si observamos el hash del texto anterior y el de este, vemos que son completamente diferentes. En la práctica, esto ocurre exactamente lo mismo cuando analizamos un disco duro. Si yo, insisto, he copiado un disco duro y se me ocurre cambiar algo con respecto al original, y yo en su día manifesté el hash que me daba a mí el original, me estoy poniendo en evidencia, porque cualquier profesional va a ser capaz de detectar esta modificación. No os aburro más con este tema, simplemente que sepáis que existen diferentes elementos que nos van a permitir ofrecer el mayor número de garantías posible con o sin la presencia, si no la tenemos, de un fedatario público. ¿De acuerdo? Venga, seguimos un poquito adelante. ¿Cómo se realiza la toma de datos? Bueno, pues como ha contado Fernando antes, que la mayor parte de los elementos que analizamos, que son ordenadores, discos duros, discos externos, pendrives, teléfonos. En general, grosso modo, ¿qué es lo que hacemos? Copiamos el original. Pero claro, la copia que hacemos es una copia forense, no es un copiar y pegar, evidentemente. Nosotros lo que estamos haciendo, como os pongo aquí en esta parte de la presentación, es una copia bit a bit del original. ¿Qué significa eso de bit a bit? Bueno, pues esto de bit tiene que ver con la unidad mínima de información que podemos almacenar en cualquier dispositivo electrónico, que al final es un 1, un 0, un sí o un no, un más o un menos. Podemos llamar como queramos. Nosotros disponemos de una serie de equipamientos especiales que por un lado lo que van a hacer es bloquear el dispositivo original para que ninguna acción que llevemos a cabo va a alterar lo más mínimo su contenido, y lo que va a hacer es clonar ese bit a bit, cada 0 y cada 1 que hay en ese disco, en ese teléfono, en ese pendrive, y se lo va a llevar a otro disco, a otro dispositivo de almacenamiento. De forma, ¿por qué decimos clonar? Porque esto de clonar suena como lo de la oveja Dolly. Pues precisamente por eso, porque al principio tenemos un original y al término del proceso lo que tenemos es 2 originales, es decir, tal es su nivel de equivalencia entre uno y otro que se puede decir que son indistintos. No, ¿cuál es el original y cuál es la copia? No, los dos se pueden considerar originales porque son exactamente iguales. Cuando decimos iguales, en esa clonación nos estamos llevando absolutamente todo. Si en el disco original existen evidencias de que se ha borrado información, también existirán en el disco de destino de esa clonación. Si en el disco de origen existen evidencias de que se ha copiado información, exactamente lo mismo en el disco de destino. Ese es el nivel de detalle y de equivalencia que va a haber entre las copias. A partir de ahí, como decíamos antes, la obtención del hash, que nos va a permitir firmar de alguna forma ese contenido que hay primero en el original y al final de la operación en ambos, y luego esa custodia, que será bien en el notario, si nos ha admitido en el depósito, o bien pues lo
puede quedar el perito, una de las partes, bueno, eso ya se puede tratar entre las partes. Seguimos adelante. Ya tenemos los datos, ya los hemos clonado, ahora hay que analizarlos, pero queremos hacer un análisis que, una vez más, conserve el mayor número de garantías posible, ¿de acuerdo? ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues hombre, muchas veces puede existir quedarse con un teléfono móvil, pues claro, a nadie se le escapa que en el teléfono móvil, por muy corporativo que sea, igual tenemos una foto personal, igual tenemos un WhatsApp que nos ha mandado pues, nuestra pareja, igual tenemos, evidentemente vamos a tener elementos personales. También en el ordenador corporativo es fácil que de repente, vale, el uso evidentemente, como bien apuntaba Fernando antes, puede estar, el empleado puede ser consciente de que, oiga, usted tiene, esto es una herramienta de trabajo, esto no se usa para nada personal, pero al final, si de forma inevitable nos ha llegado ahí porque tenemos abierto WhatsApp o porque tenemos no sé qué, nos ha llegado, pues qué sé yo, el resultado diagnóstico médico, etcétera, esto puede generar un problema y puede llegar incluso a invalidar la prueba si no lo tratamos con cuidado. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo buscamos las evidencias en un dispositivo que hemos copiado sin inmiscuirnos en la vida personal del afectado, de la persona que está siendo objeto de la investigación? Bueno, pues sobre todo lo que vamos a hacer es un proceso de búsqueda ciegas. ¿Qué es un proceso de búsqueda ciega? Bueno, pues eso, un proceso que me va a permitir decirle a la herramienta forense, oye, yo quiero saber, yo tengo indicios de que mi trabajador, vamos a pensar otra vez en el ámbito laboral, se está hablando con mi competencia que es ACME, qué sé yo. Entonces, pues lo que va a hacer el perito es decir, vale, ACME es la empresa competidora de la que tienes sospechas que estás tratando con tu empleado. Bien, pues lo que vamos a hacer es buscar cualquier elemento que haya dentro del ordenador que hemos intervenido y que hemos clonado que tenga que ver con la palabra ACME. Cualquier correo electrónico que haya sido enviado o recibido con dominio de la marca ACME, cualquier documento que dentro contenga este término, etcétera. Esto se va a hacer de manera automática y sin que el perito tenga que abrir ni un solo documento para ver qué es lo que pone dentro. Las herramientas forenses son suficientemente avanzadas como para hacer ese trabajo por nosotros, ¿de acuerdo? Con lo cual, la privacidad del investigado se conserva y va a ser mucho más complicado que, de contrario, se cuestione el proceso que hemos llevado a cabo para bueno, pues que hemos utilizado, evidentemente, las medidas de proporcionalidad necesarias. Bueno, después, decimos análisis de metadatos, circunstancias particulares de cada caso. Bueno, aquí un poco lo de circunstancias particulares de cada caso. Claro, las pruebas que vayamos, las evidencias que vayamos obteniendo dependerán en buena medida. A ver, hay datos que son más o menos manipulables, las fechas en los ordenadores es algo, por ejemplo, que siempre se pone en cuestión, ¿no? Pero este documento realmente que está datado en tal fecha, oiga, ¿se podría haber manipulado esta fecha? ¿Puede haber alguien cambiado el reloj del ordenador y entonces simular que este documento se hizo en otra fecha y no es real y tal, o esta fotografía, etcétera? Pues hombre, en informática prácticamente todo es susceptible de ser manipulado. Esto es así, esto es la realidad. Pero claro, el perito tiene que manejar aquí, en la medida de lo posible, aquellos elementos que puedan ser favorables a la hora de redactar su pericial. Por ejemplo, no es lo mismo analizar una fecha de un documento que consta dentro de un disco duro que ha sido aprehendido como producto de una orden de entrada del registro, por lo cual las posibilidades de manipulación, pues obviamente, porque no estaba preparado, de repente ha entrado ahí la policía, han cogido un montón de discos duros, hace una prueba, pues esa fecha será más incuestionable que si le decimos a una persona, oiga, tráigame dentro de 15 días, tráigame usted todos estos documentos que yo le voy a decir, que lo va a analizar un perito a ver en qué fecha se redactaron o si están antedatados, etcétera. Pues evidentemente, si le damos tiempo suficiente, el afectado pues lo puede preparar. Con lo cual existen, además de las consideraciones técnicas, existen otros elementos que pueden ser muy relevantes a la hora de proceder. En cuanto a los informes contrapericiales, que también mi compañero Fernando había nombrado al principio, bueno, pues también pueden ser una gran herramienta. A ver, informes contrapericiales,
puede ser porque tengamos un informe de contrario que machaque un poquito a nuestro cliente, a vuestro cliente en este caso. Puede ser, por ejemplo, en el ámbito, yo he hecho muchísimos informes contrapericiales en el ámbito penal porque existe un informe previo de la policía, por ejemplo, que perjudica los intereses de quien en este caso contrate nuestros servicios. En este sentido yo os voy a dar un pequeño tip, porque esto es mi experiencia personal y por supuesto, dicho sea, desde el más absoluto respeto a las fuerzas de seguridad del Estado con quienes trabajo habitualmente y con quienes hago labores de formación, etcétera. Pero existe una realidad y es que normalmente están sobresaturados. Entonces, los informes de la policía son normalmente fácilmente contraperitables. Hay excepciones, por supuesto, y lo que no va a hacer el perito informático es inventarse o negar la realidad o la evidencia. Pero normalmente la carga de trabajo les lleva a que al final los informes que envían al juzgado pues adolecen de bastantes carencias desde el punto de vista técnico siempre, que son fácilmente cuestionables por un perito de parte, como sería en este caso nuestro papel. Vamos a seguir. Vamos con algo un poquito más ameno, ya que os he aburrido con todo lo del hash y demás. Y vamos a comentar tipologías de casos prácticos, aunque ya Fernando nos ha adelantado algunas, pero yo lo voy a enfocar desde otro punto de vista. ¿Por qué hacemos tantos informes periciales relacionados con las comunicaciones electrónicas? Bueno, pues fundamentalmente por un tema estadístico, y es que cada vez hay más. Es decir, que ahora uno no se puede abstraer. Yo no tengo correo electrónico, no tengo WhatsApp, no tengo... pues al final, si vivimos en la civilización, tenemos que tenerlo. Y forman parte de la vida personal y de la vida profesional. Dicho esto, un email en papel, por favor, esto no es un email, esto es la impresión de un email. La naturaleza de un correo electrónico es precisamente electrónica. Es decir, que no podemos aceptar, en el momento que un contrario nos presente un correo electrónico en papel o que tengamos la tentación de aportar nosotros un correo electrónico en papel, ojo, porque como nos lo pongan en manos de un perito, evidentemente se lo va a llevar de calle y va a ser muy fácil. El correo electrónico, ¿hay tanta diferencia? Pues hombre, hay mucha diferencia. A mí me decía hace muchos años un juez en sala, me trajo un correo electrónico impreso y me dijo, pero usted no me puede decir si este correo es auténtico o es falso. Yo le decía, pues mire, perdóneme señoría, pero solo viendo el correo impreso no se lo puedo decir. Y el juez, de esto hace muchos años, insisto, y los jueces ahora ya son mucho más conscientes de cómo funciona todo, pero le costaba un poco entenderlo. A ver, intentar determinar la autenticidad de un mensaje de correo electrónico en papel es como tratar de identificar de manera indubitada a una persona viendo su fotografía. Podemos decir, hombre, pues se parece a tal persona, yo creo que podría ser, pero de manera indubitada, ¿es o no es? Pues mire, si no le hago, yo que soy científico, no le hago un análisis de ADN, pues no voy a poder decírselo sin lugar a equivocarme. Bueno, pues con las comunicaciones electrónicas pasa un poco lo mismo. Los correos electrónicos, aparte de lo que vemos, los campos de remitente, destinatario, asunto, archivos adjuntos, el texto, la fecha, la hora, por detrás llevan un montón de información que a los peritos nos facilitan la labor de determinar su autenticidad. ¿Y cómo es esto? Bueno, pues porque el correo electrónico al final funciona un poco como el correo tradicional. Cuando se manda una carta y va pasando por una carta de estas de papel, y va pasando por las oficinas de correo, pues cada uno va poniendo sus matasellos, va dejando ahí una serie de datos que cuando llega al remitente, pues una persona que entienda cómo funciona el correo en papel, pues igual nos puede decir cuál ha sido el tracto de esa carta desde su inicio hasta que llega a su destinatario. Con el correo electrónico pasa exactamente igual. Los mensajes, desde que los manda una persona desde la cuenta remitente hasta que alcanzan la o las destinatarias, pasan por una serie de servidores que no son más que ordenadores y cada uno de ellos deja su huella. Esto al perito le va a servir para determinar efectivamente si se ha mandado o si no. ¿Qué ponía cuando se envió? Si la dirección que dice ahí que lo envió es de verdad la dirección que lo mandó o no, o ha sido falsificada. Si la fecha y hora son correctas.
si los archivos adjuntos han sido añadidos a posteriori o ya iban en la comunicación. Es decir, es una labor, el aportar un correo electrónico sin peritar, aparte de que cada vez es una práctica que cada vez aceptan menos los tribunales, pero es tirarse a la piscina. O sea, si de contrario te lo impugnan y te hacen una contrapericial o una pericial, te van a machacar. Entonces yo os recomiendo encarecidamente que cuando tengáis que aportar correos, ante la duda, los salvaréis mediante la aportación de un informe pericial que los examine previamente. ¿Qué decir de WhatsApp? Hace poco he escuchado que existe una práctica cada vez más habitual en los juzgados, y es que llega una persona, un denunciante, con una serie de, pues qué sé yo, en el ámbito laboral, por ejemplo. No, es que he recibido amenazas por parte de mi jefe y me las ha mandado por WhatsApp. Y entonces esta persona aporta, le da su teléfono al letrado de la Administración de Justicia, le va enseñando los pantallazos en los que se ven esas supuestas amenazas o esos insultos, y el letrado de Administración de Justicia, con toda su buena fe pública en este caso, pues lo tira para adelante. Quiero decir que nadie se lo cuestiona. Sin embargo, si luego cuando termine este webinar queréis buscar, por ejemplo, simulador de WhatsApp, veréis lo sencillo que es simular una conversación. Pues la podéis inventar de pe a pa. Os podéis inventar un diálogo entre las personas que queráis, conocidas, que no conocidas, que estén en vuestra agenda, que no. Os podéis inventar el texto, podéis modificar un texto que sea auténtico, podéis, manipular incluso un texto que sea real, un chat que sea real, podéis eliminar una parte de él. Todo el mundo sabe hacer esto. Entonces, una vez más, pasa igual que con los correos electrónicos. Es absolutamente imprescindible apelar la autenticidad de un chat de WhatsApp mediante la intervención del técnico, del especialista, del informático forense, ¿de acuerdo? Grabaciones de audio y de vídeo. Bueno, pues otro elemento absolutamente de nuestro día a día. Cada vez son más frecuentes los casos en los que las personas pues cogen su teléfono móvil, se lo meten en la chaqueta y graban una conversación que saben que puede ser objeto de contenido pues de algún modo trascendente, ya sea del ámbito personal o profesional. Nuevamente, se puede manipular, se puede cortar, se puede copiar, se puede cambiar la fecha y hora, absolutamente todo. Entonces, una vez más, absolutamente recomendable la intervención del informático forense para aseverar la autenticidad. ¿De acuerdo? Seguimos. Bueno, aquí simplemente comentar que, como ya ha avanzado Fernando, las periciales relacionadas con correos electrónicos quizás son las más recurrentes, pues porque los correos son parte de nuestra vida y los correos acreditan la existencia de acuerdos contractuales, de deudas, de condiciones laborales, etc. Exactamente igual con WhatsApp, tanto en el espectro personal como en el profesional. Y una vez más, como acabamos de comentar, también lo mismo relacionado con las grabaciones de audio, ¿de acuerdo? Caso práctico. Bueno, hay tantos que no sabía cuál escoger. He dicho, venga, hombre, voy a escoger uno cualquiera, casi haciendo así con el dedo, ¿no? Bueno, pues a través de un informe pericial, un informe pericial que aunaba de alguna manera análisis de correos electrónicos, de mensajes de WhatsApp y de grabaciones de audio, pudo demostrar la deuda que un familiar había contraído con él por valor de 100.000 euros. Y claro, lo que más abundaba en esos mensajes es: no te voy a pagar porque yo contigo no he firmado nada. Bueno, vosotros que sois letrados, ya sabéis que no, mucho mejor que yo, sin duda, que no tiene que estar absolutamente, si hay un contrato firmado entre las partes, una parte ha prestado un dinero a otra, pues mucho mejor, pero si no lo hay, pero una de ellas reconoce de manera tácita esa deuda y quizá el plazo en que se ha comprometido a devolverla, pues es prácticamente lo mismo. En este caso, la cantidad era de un cierto importe, estamos hablando de 100.000 euros, y pudo acreditar afortunadamente que este familiar tenía esa deuda contraída con él. En cuanto a competencia desleal, lo
lo más habitual, como ya ha adelantado Fernando también, el robo de información. Claro, en determinados ámbitos, sobre todo en entornos directivos, la información es que está a mano del usuario. Entonces, es relativamente sencillo llevarse el know-how de una empresa. Se pincha uno un pendrive y se lo lleva en 15 segundos, te llevas a la enciclopedia británica. Claro, esto es muy goloso a la hora de irse a trabajar a la competencia, porque de repente, bueno, pues aumenta tu valor como activo potencial del competidor. Otros casos que se dan también con bastante frecuencia es el tema de los sabotajes, el borrado de información. A ver, aquí quería hacer un pequeño inciso y contaros un poquito cómo funciona esto del borrado de la información. ¿Cómo es que esto de los informáticos forenses que pueden recuperar información borrada? Esto que parece magia y qué tal, bueno, en realidad no lo es, y enlaza un poco con lo que hablábamos al principio de no tocar mucho las cosas una vez que han sucedido. Mirad, los dispositivos de almacenamiento, o sea, los discos duros de los ordenadores, están organizados como si fueran, pues pensemos en un libro de papel, ¿de acuerdo? En el que existe un índice al principio, un índice de capítulos, y luego los contenidos de esos capítulos. Nos dice, si quieres leer el capítulo 3, tienes que ir a la página 87. Si quieres leer el 4, tienes que ir a la 103, etc. Bien, pues cuando nosotros borramos un archivo en el ordenador, lo que estamos haciendo es modificar un poquito ese índice. ¿Qué está pasando en ese índice? Vamos a tener esa imagen mental del libro y de repente decimos, oye, quiero borrar el capítulo 4. Entonces, lo que va a pasar en ese índice es que el ordenador va a decir, vale, pues si ya no te interesa el capítulo 4, ya no te lo enseño, simplemente. Entonces, yo a partir de ese momento en mi índice voy a ver índice de capítulos, el 1, el 2, el 3, ¡pum!, y el 5. Ya está. Pero realmente ha pasado algo más, no mucho más. El capítulo 4 sigue en el mismo sitio, sigue estando donde estaba. Es decir, que si yo dispongo de la herramienta forense oportuna, puedo ir y acceder al contenido de ese capítulo 4 que ahora en mi libro ya no aparece, pero que sus páginas siguen teniendo ese contenido. ¿De acuerdo? Pero es que, además de que no nos lo enseña, ocurre una cosa más. Y es que nuestro sistema operativo, o sea, vamos a decir Windows, en un lenguaje más cercano, que es que casi todos tenemos Windows, lo que hace es decir, vale, ya no te enseño este archivo, que ya me has dicho que no lo quieres ver, este capítulo, este archivo, ya no te lo enseño más. Pero sabemos que el archivo sigue ahí. Pero vamos a hacer una cosa más, y es que ese espacio que está ocupando esas páginas que están escritas con ese capítulo, ese espacio que ocupa ese archivo en el disco, yo lo pongo a disposición de quien lo necesite. Es decir, que si pasa a formar parte del espacio disponible en mi disco duro. Con lo cual, si yo sigo utilizando, una vez que he borrado ese archivo, yo sigo utilizando mi ordenador, puedo de repente escribir voluntaria o involuntariamente otro archivo encima, justo encima en el mismo espacio que estaba ocupando ese otro archivo que acabo de eliminar. Esto, la sobreescritura, se llama borrado seguro y no tiene ninguna posibilidad de recuperación. Es decir, que realmente si machacamos un contenido eliminado con un contenido nuevo, no hay herramienta forense ni perito forense que sea capaz de volver a recuperarlo. Por eso es absolutamente importante que no toquemos mucho el ordenador una vez que hayan pasado este tipo de cosas de borrados, de formateos, de sabotajes, etc. De hecho, si seguimos utilizándolo mucho, ya no solo no vamos a poder recuperar la información, sino que ya ni siquiera vamos a ser conscientes de que existió. Es decir, va a desaparecer, vamos a sobreescribir esa información que fue eliminada, pero además esa parte del índice que nos decía, teníamos antes un capítulo 4 que estaba en la página 87, llegará un momento en que si seguimos utilizando el ordenador, también lo vamos a sobreescribir y por lo tanto ya vamos a perder cualquier evidencia desde el punto de vista forense que nos pueda conducir a esa situación que teníamos inicialmente. ¿De acuerdo? Bueno, pues estamos terminando. Casos de competencia desleal, bueno, pues evidentemente, ¿qué más puede pasar? Copia de datos, intercambio de comunicaciones con la competencia, sabotajes, etcétera. El informe pericial nos puede ayudar a determinar todos estos extremos, determinar si se han copiado o no datos y qué datos han sido objeto de copia. Si se han intercambiado, como decíamos antes, comunicaciones con una persona o con una empresa de la competencia. Como en cuanto a los sabotajes, si ha existido un sabotaje, si ha existido
un borrado de información de manera consciente y cómo ha sucedido, qué información ha sido afectada y quién lo ha llevado a cabo. ¿De acuerdo? Bueno, ciberestafas. A ver, el tema de las ciberestafas está absolutamente en auge. Yo me imagino que quien más que menos habrá sido objeto de cualquier tipo de intento de estos de phishing, de que nos lleva un correo, que nos llega un SMS diciendo, pues meta aquí su código de tal. Bueno, pues evidentemente esto a nivel corporativo sucede, pero de una forma cada vez más sofisticada. Aquí por eso os decía un poquito que las técnicas de fraude se han sofisticado notablemente en los últimos años, porque ya no se trata de ataques al azar. Es decir, antes era un ataque masivo en el que se mandaba, bueno, un ataque, no era ni ataque, se mandaban 40.000 correos electrónicos a un montón de gente al azar diciendo su cuenta del Banco Santander ha sido, está comprometida, meta sus datos. Y claro, de los 40.000 correos, pues la mitad no tenían cuenta en el Santander y no iban a hacer ni caso. Pero no, ahora ya es algo bastante más sofisticado, sobre todo las ciberestafas que tienen que ver con corporaciones. Ya existe un atacante que se ha fijado en nuestra empresa, que tiene el ojo puesto encima y que en ocasiones, como os contaré ahora algún caso, se pueden tirar hasta meses detrás de conseguir una operación en la que obtengan pingües beneficios. Y lo peor de todo es que es muy difícil coger al culpable, ¿de acuerdo? Os voy a contar un tipo de fraude del que probablemente hayáis oído hablar ya, que se llama fraude al CEO, porque ya tiene una cierta antigüedad, está muy extendido. ¿Qué técnicas utiliza esto? ¿Qué es el fraude al CEO y de qué se vale? A ver, en general, cuando uno estudia seguridad informática, vamos a decir que en primero de hacker te dicen, vamos, estáis acostumbrados a ver en el cine a un chaval así con el pelo alborotado que de repente empieza a teclear código muy rápido y pum, una a una va dando con las claves, con los caracteres que componen una clave de seguridad y pum, de repente entra a nuestro correo o entra al banco y tal. Bueno, eso no es así. En la práctica yo siento quitarle romanticismo al tema, pero es algo muchísimo más gordo. Y es algo que tiene mucho más que ver con alguna vez. Nosotros hablamos de ingeniería social. ¿Ingeniería social qué quiere decir? Pues quiere decir que el malo va a tratar de que su víctima sea el que le facilite, evidentemente de forma inconsciente, el acceso a donde él quiere llegar, el acceso a la cuenta del banco, el acceso al correo electrónico, etcétera. Si queréis hablamos un poco de esto del fraude al CEO y os cuento un poco en qué consiste. El fraude al CEO consiste en que, bueno, de repente, normalmente el responsable financiero de una empresa recibe un correo electrónico que viene, vamos a decir que viene, aunque evidentemente no es así, del CEO de la compañía, en el que le insta a efectuar una transacción económica muy elevada con cualquier excusa. Quiero decir, aquí tenemos primero autoridad. El CEO directamente se pone en contacto con el responsable financiero. Ahí ya tenemos una autoridad que psicológicamente predispone a la víctima, que la víctima es la empresa, pero en este caso el que está facilitando y el primer eslabón de la cadena sería el responsable financiero, porque su CEO se pone en contacto con él a través del correo electrónico. Y ese correo electrónico, ¿qué es lo que dice? Pues normalmente le dice que con cualquier excusa, mira, esto que te voy a contar es absolutamente secreto, pero estamos llevando a cabo una operación de adquisición de una empresa y necesito que antes de 20 minutos o antes de 15 minutos hagas una transferencia de la cantidad que se le ocurra, 300.000, 400.000, 500.000 euros a tal número de cuenta. Y claro, termina diciendo, no me falles. Es que a mí el responsable financiero al final me pongo en su piel y dices, ostras, es que vaya presión. O sea, el CEO me dice que confía en mí, me cuenta una cosa que es absolutamente secreta y me dice que no le falle. Pues claro, ¿qué pasa? Que la gente al final, los pobres, pues en un buen número de ocasiones van y hacen esa transferencia. Pues si haces esa transferencia, amigo, ya has visto el dinero y desde luego ya has visto al culpable. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué se está produciendo esto? Bueno, pues porque evidentemente faltan
protocolos adecuados a la hora de definir, oye, ¿qué ocurre si existe una urgencia de este tipo? ¿Cómo nos vamos a comportar? ¿Cuál es el protocolo? Pues no, tiene que ser una llamada telefónica o tiene que ser contacto directo, nada de llamadas, nada de tal. Este tipo de fraude es cada vez más habitual, tiene mucho éxito. ¿Por qué tiene éxito? Bueno, pues porque al final el dinero lo mueven rápidamente. Quizá utilizan a una mula. Una mula, sabéis que, bueno, en el argot significa pues una persona que hace de intermediaria, también sin saberlo, ¿no? La mula al final es una pobre persona que ha respondido a un anuncio que dice, gane 2.000 euros en su casa al mes sin moverse, sin experiencia y sin nada. ¿Qué tengo que hacer? Nada, usted recibe una transferencia aquí y la manda allá y ya está, y pum, pum. Ya está, la cambia de sitio y cuando llega allá, pues ese allá es quizá Lituania, y en Lituania lo que ha pasado con ella pues es que la han transformado en bitcoins o la han transformado en tarjetas prepago de no sé qué casino online o no sé, bueno, el dinero ha desaparecido y evidentemente pues los culpables también, porque se esconden detrás de sistemas sofisticados de ocultación que impiden determinar la identidad real de quien está enviando el mensaje de correo electrónico. En todo esto, bueno, pues si es tan complicado, ¿cómo podemos ayudar? Pues podemos ayudar porque muchas veces, claro, cuando esto se trata de denunciar a cualquier tipo de seguro de responsabilidad civil, claro, a ver, la aseguradora puede tener sus dudas, pero diga, ¿usted ha sido estafado o usted es parte de la estafa? Bueno, pues el informe pericial va a determinar cuál ha sido el procedimiento utilizado por los estafadores, porque normalmente deja una traza. Pues en forma de que, oiga, pues el correo que usted pensaba que era de su CEO realmente no era de su CEO. Mire, lo han hecho de esta manera, lo han enviado desde tal sistema de generador de correos electrónicos, han falsificado la dirección, han comprado este dominio, etcétera. Y al final podemos hacer un informe pericial que ayude al menos a eximir su culpabilidad o a mitigar su responsabilidad y, en el mejor de los casos, hasta incluso tratar de recuperar el dinero o parte del mismo. Bueno, aquí os cuento un poco lo que os acabo de decir. En la práctica es muy difícil capturar a los culpables, y lo que podemos tratar en ocasiones es nosotros tenemos constancia de que en algunos casos el seguro de responsabilidad civil de la entidad bancaria se ha llegado a hacer responsable o se le ha forzado o se le ha hecho responsable judicialmente de lo sucedido. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final vosotros sabréis como letrados que sois la mayoría, mucho más que yo de todo esto, pero sabéis que lo que ocurre muchas veces es que se pone las entidades no comprueban la identidad del destinatario de la transferencia, es decir, que una persona piensa que está haciendo una transferencia a una persona determinada o a una entidad determinada y, sin embargo, ese número de cuenta no corresponde con la persona. Las entidades bancarias normalmente no hacen esta comprobación y en ocasiones esto puede ser una buena herramienta para que, bueno, pues se hagan responsables, al menos a través de sus seguros de responsabilidad civil. Un ejemplo real es parte de lo que ya os he contado, ¿no? Un cliente sufre una estafa por valor de 240.000 euros precisamente mediante este sistema, mediante el fraude al cero. Lo mismo, el mismo esquema que os acabo de comentar. Una persona se hace pasar por el CEO mediante un correo electrónico, le hace creer a su responsable financiero que está en mitad de una operación de adquisición y prácticamente le da a entender: no me falles. No pone nada más, pero es o te corto el cuello, evidentemente. Y la persona pues hizo la transferencia, primeramente hubo un despido, luego se solucionó. Bueno, el caso es que al final, en este caso, se hizo cargo el seguro de responsabilidad civil de la entidad. Perdón. Algunos casos más, bueno, publicaciones injuriosas. Esto, a ver, es que escribir en Internet es fácil y hacerlo y además sale casi gratis y hacerlo de forma anónima pues es relativamente sencillo. Entonces, hundir la reputación de una persona o de una empresa o lo que en ocasiones viene a ser prácticamente lo mismo es bastante sencillo, ¿no? Entonces, aquí nuevamente podemos echarnos una mano, sobre todo a los abogados, redactando un informe pericial en el que se determine el alcance que han tenido las publicaciones, cuál ha sido su difusión y ayudar de alguna manera al juzgado para que
darle las herramientas que necesita, decirle qué debe pedir o qué sugerimos que le pida a los operadores oportunos para que identifique a la persona o personas que están detrás de las publicaciones. Un ejemplo práctico, bueno, pues, tal cual os lo he comentado, un cliente comenzó a sufrir acoso por parte de un socio con quien estaba mal avenido, que efectuaba publicaciones de carácter injurioso sobre él, tanto en redes sociales como en webs creadas ad hoc. Simplemente se hacían webs para hablar mal de este señor. En este caso, el análisis pericial, la colaboración con los letrados, ha ayudado a eliminar las publicaciones y los resultados de búsqueda de Google. Claro, es que no es solo lo que se publica, sino que encima cada vez que tecleas el nombre de una persona, pues pum, sale una referencia a este artículo o a esta publicación que habla mal de la persona. En este caso, además, con éxito se puede determinar la autoridad de las publicaciones gracias a que el juzgado inició las diligencias oportunas. Y hasta aquí. Muchísimas gracias. Espero que, bueno, que mi explicación os haya encendido alguna bombilla, os haya removido alguna inquietud y a partir de aquí, pues bueno, cedo el testigo nuevamente a mi compañero Fernando y estoy a vuestra disposición por si tenéis algún tipo de pregunta o cuestión que queráis comentar. Sí. Pues muchísimas gracias, Juan, por tu explicación, que yo creo que ha estado muy didáctica y muy bien con los ejemplos. Y no sé si bueno, hay una compañera que está con el tema de si hay alguna pregunta. Yo leo aquí una, que no sé si porque va para el ejemplo que te has puesto, Juan, que dice, en relación al tema que comentabas del seguro, si era el seguro de la entidad, o sea, de quién era el seguro en este caso. En este caso era de la entidad bancaria. Era de la entidad bancaria. Mira, te leo otra. Aprovecho que vamos a ver nada rápido porque se nos ha alargado más este libro de lo que pensábamos, aunque comento un par de cuestiones. Por un lado, si alguien quiere la presentación de PowerPoint, cualquiera de las dos, os la podemos enviar. Y, por supuesto, lo que es el webinar se está grabando y en breve estará en nuestro canal de YouTube a disposición de cualquiera de vosotros. Si hay algún tema que queráis volver a ver o algún compañero que no haya podido asistir, pues le podemos dar acceso. Por otro lado, mira, leía yo aquí otra pregunta que decían, te la leo tal cual, Juan, ¿es posible recuperar una conversación de WhatsApp que se ha borrado en el teléfono? Depende del tiempo que haga que se ha eliminado. Normalmente WhatsApp va efectuando copias diarias. Si mal no recuerdo, yo creo que las conserva hasta una semana. Entonces, en el teléfono podremos recuperarlas como máximo pues con una semana de antigüedad, porque luego a partir de ahí, pues la primera se vuelve a sobreescribir, etcétera, etcétera. Entonces, al menos durante una semana, sí. Si pasa más tiempo, depende. Si tenemos alguna copia de seguridad antigua del teléfono, hay que recurrir. Pero lo que es pensando solamente en el teléfono, en el terminal, tenemos una semana. Sí. A mí, mientras estaba escuchando tu presentación, me venía a la cabeza una cosa que se nos plantea, digamos, a menudo, ¿no? Y es de manera muy, muy sucinta, con tres frases. ¿Qué le aconsejamos a una empresa que sospecha que un trabajador que se acaba de marchar probablemente se ha llevado información confidencial pues por X motivos, tiene esas sospechas? Porque ya sabes que se nos da habitualmente ese tipo de planteamiento, ¿no? Es decir, ¿qué 3 o 4 pinceladas o consejos le darías a ese cliente? Pues a ver, yo a ese cliente le aconsejaría que hiciera un análisis preliminar, es decir, no todo tiene que acabar en un análisis pericial. Igual de repente sospechamos de una persona que se ha marchado, claro, si hacemos un análisis o hacemos una denuncia, hacemos un informe pericial, montamos toda la parafernalia y luego resulta que no ha hecho nada, pues vamos a quedar fatal. Entonces yo lo que recomiendo es que haga un análisis preliminar. Este tipo de trabajo lo podemos hacer, esta investigación, es decir, mire, se ha ido este empleado y pensamos que quizás se ha llevado datos, no estamos seguros. Bueno, pues vamos a ver vamos a analizar, por ejemplo, el equipo de este empleado, vamos a analizar su ordenador y vamos a ver cuáles han sido sus últimos pasos, con quién se estaba
enviando correspondencia electrónica. Correspondencia electrónica hablamos desde el correo corporativo, evidentemente no podemos entrar en su correo personal, pero vamos a ver si tenía cualquier tipo ha conectado de repente un USB, un día conectó un USB y empezó a copiar ahí información, se vino un fin de semana aquí a la empresa o se lo mandó a su Dropbox, por ejemplo, se hizo una copia en la nube tiene muchísimo peligro también desde esta óptica. Entonces yo quizá le recomendaría un análisis preliminar para que se vigilen 3 o 4 cuestiones y se concluya si efectivamente ha habido cualquier tipo de actividad que pueda ser objeto de análisis pericial. Y al ir un poco de esto, Juan, un tema que también se nos da de vez en cuando, ¿qué podemos también aconsejar a una empresa cuando, ha obtenido información de que han pasado unos meses y efectivamente este trabajador se fue a la competencia? El equipo, quiero decir, de alguna manera podemos protocolizar cosas que deberían hacer las empresas cuando un empleado se marcha de la empresa, de cara a lo mejor poder hacer algún tipo de prueba sobre ese equipo. Porque es un tema bastante habitual que las empresas se den cuenta cuando ha pasado cierto tiempo que el empleado se ha marchado y que probablemente se ha llevado información, ¿no? Pues a ver, aquí hay intereses concurrentes. Evidentemente, cuando un empleado, sobre todo las empresas que son algo más pequeñas, cuando un empleado se marcha, muchas veces sus recursos técnicos se ponen otra vez en producción. Esto lo que va a hacer es, si hay alguna evidencia en el ordenador o en el móvil de esta persona, la vamos a hacer desaparecer en poquito tiempo. Lo ideal sería ir guardando los equipos que los empleados van utilizando y que los empleados que van saliendo de la casa. Claro, una empresa que tenga una rotación muy alta no se va a juntar ahí con cientos de portátiles y de móviles. Puede existir un punto intermedio entre los dos mundos, que sería de alguna manera, un disco duro es muy barato, es decir, que si es una cuestión de costes y de optimizar recursos, bueno, pues le podemos decir a nuestra gente de sistemas de la empresa que, oiga, si se va un empleado, al menos vamos a conservar el disco duro y vamos a sustituirlo. Vale, ponemos en producción otra vez el ordenador, pero vamos a salvar la información que hay dentro. Vamos a pedir que se haga una copia forense o vamos al menos a rescatar el disco duro y vamos a mantenerlo intacto. Porque aunque pasen meses, si luego se descubre cualquier actitud desleal y el perito lo analiza, va a decir, vale, es que este empleado se fue hace ya 5 meses, vale, pero el perito puede ver que ese disco duro de ese empleado que se marchó no ha tenido actividad desde que esa persona dejó la empresa, con lo cual, por mucho que haya pasado tiempo, si el equipo ha estado apagado, eso se puede determinar también mediante análisis pericial. Claro. Mira, Juan, perdóname, te hago otra pregunta que nos acaba de llegar. ¿Qué información puede dar el prestador de servicios de redes sociales, Twitter, Facebook, más allá de una dirección IP? Y te preguntan, en su experiencia, ¿es suficiente como para acreditar la identidad del que realiza las publicaciones? El tema de las redes sociales no es sencillo porque muchas de ellas, la mayor parte de ellas son no se acogen, no se quieren acoger a la legislación europea, son reticentes cuando los juzgados, o dicen que sí se acogen, pero luego cuando un juzgado les pide información en la práctica, pues son reticentes. Las redes sociales lo que conservan es un dato que nosotros decimos la IP, igual lo habéis oído en numerosas ocasiones. Lo de la IP al final es un numerito que nuestro proveedor de Internet nos asigna a cada abonado cada vez que salimos a Internet, cada vez que usamos el móvil o cada vez que usamos el ordenador desde casa o desde el trabajo, lo hacemos desde una IP que es única para nosotros. Para nosotros me refiero para nuestro router, ¿vale? Luego de puertas para adentro habrá que ver quién es. Entonces, la red social sí puede decir, esta publicación se ha efectuado desde tal dirección IP, ¿vale? Y ahora habrá que dar un segundo paso, que es y esta dirección IP, dígame usted, Movistar, Yastel, Vodafone, dígame usted a cuál de sus abonados pertenece. Claro, igual resulta que la IP es de un sitio público, igual es un restaurante que usa wifi pública, una wifi de un hotel, pero en principio es un paso que hay que dar. Porque el perito, simplemente aplicando sus técnicas, no va a poder dar con la identidad de la persona. Muy bien. Te voy a leer la última, que yo creo que nos hemos alargado un poco de más, pero voy a hacer la última. Otro compañero dice, buenas tardes, para hacer una pericial informática sobre el envío por parte de un contrario de un correo electrónico,
¿Puede un perito verificar el efectivo envío del correo por la parte contraria, verificando únicamente el terminal y servidores del destinatario de ese correo? ¿Tendría que solicitarse necesariamente a través del juzgado el acceso a servidores o terminales de la parte contraria? Y si la parte contraria no colabora, bueno, hace varias preguntas. Claro, bueno, a ver, en cuanto a correos, los correos, como antes en la presentación hemos comentado que el correo, según va pasando hasta que alcanza su destino, pues va creciendo y va incorporando más información. Hay mucha más información en un correo recibido que en uno enviado. Si solamente tenemos un correo enviado, es posible que no tengamos datos suficientes y nos tengamos que apoyar en algo más. Si tenemos un correo recibido, tendremos muchísima más información de todos los servidores por los que ha pasado. El tema de los servidores, de todas formas, de nuevo, no debe volvernos locos. Es decir, que los servidores también pasan con el tiempo, los servidores se cambian, los operadores se cambian. Entonces, ¿qué pasa si ya no tengo acceso a los servidores? Yo de repente tenía una cuenta con tal operador que igual ya ni existe. ¿Significa que eso convierte al correo en falso? Pues no. Entonces, depende de cada caso, pero en general, un correo recibido tendrá bastante información que con toda probabilidad va a ser más que suficiente para acreditar la autenticidad, y si no, pues tendremos que tratar de recurrir a los operadores que han intervenido en la comunicación, tanto de la cuenta remitente como los de la o las cuentas destinatarias de esa comunicación, para que nos indiquen si efectivamente la comunicación se ha producido en esos términos. Muchas gracias, Juan. Me voy a atrever a darte la última, porque yo creo que esta es especial para ti, que eres, además de perito experto en recuperación de datos. Y nos pregunta otro participante: ¿el disco duro, si se cae al suelo, se puede recuperar la información? Esa es la pregunta que nos acaban de hacer. Bueno, es muy interesante. A ver, depende del tipo. A ver, voy a tratar de ser lo más breve posible. Los discos duros el disco duro tradicional tienen partes móviles dentro. No sé si muchos lo habréis visto, pero si le quitásemos, no lo hagáis, no le quitéis la tapa a un disco duro, pero si se la pudiéramos quitar, lo que veríamos sería algo muy parecido a un antiguo tocadiscos, unos platos y una cabeza. La cabeza en realidad, en este caso, va flotando, no roza realmente con el plato, pero no roza porque cuando el disco gira lo hace a tal velocidad que genera una corriente que mantiene la cabeza levitando sobre el plato a muy poquita distancia, de manera que se genera un efecto de inducción que bueno, al final hace que el magnetismo de los platos al girar y pasarlo por debajo de la cabeza, genera una corriente eléctrica que el cabezal y la circuitería que tiene interpretan y transforman a unos y a ceros, y por eso, bueno, a donde quiero llegar con todo esto es a que es un mecanismo bastante complejo, y si cuando se nos cae al suelo está funcionando, en ese momento lo tenemos en marcha, las posibilidades de que se averíe y se genere una avería importante son muy elevadas, porque si la cabeza llega a tocar el plato cuando está girando, se va a arañar, va a pasar como cuando se raya un disco, cuando se raya un LP, y el arañazo significa que el sustrato magnético se levanta y que los datos desaparecen, vuelan realmente. Ahora, si el disco es que lo tengo encima de la mesa, lo tengo apagado y si me ha caído al suelo, bueno, pues ahí quizá en el peor de los casos se me rompa algún cabezal y tal, y las posibilidades de recuperación son mayores. Por lo tanto, si la avería producto de la caída genera un arañazo en el plato, algo que nosotros llamamos en el argot head crash, que nos ha arañado, nos ha aterrizado sobre el plato, ahí las posibilidades de recuperación son cero, ninguna. Y si lo que se ha roto es otro componente, como la cabeza, la electrónica, o incluso se ha desnivelado un poquito el plato, sí hay posibilidades de recuperación muy elevadas. Muchas gracias, Juan. Pues yo creo que con esto vamos a dar por concluido el webinar. Muchísimas gracias a todos los asistentes, que la verdad es que han sido muchos. Y lo dicho, el webinar en breve estará colgado en nuestro canal de YouTube, y podréis acceder al mismo, y cualquier presentación que cualquiera quiera. Igual que internos, si necesitáis cualquier tipo de planteamiento o respuesta, pues encantados de intentar ayudaros. Así que con esto, pues muchísimas gracias a todos por vuestra participación en el webinar, y un saludo y buenas tardes. Gracias a todos, buenas tardes.